El día jueves, de manera virtual, estuvimos compartiendo un primer tema que fue la adoración verdadera. El día de ayer con los hombres seguimos en esa misma línea de pensamiento, hablando un poco de lo que sería la adoración profanada, basada en el libro de Malaquías. Y hoy vamos a seguir hablando de adoración, y hoy vamos a hablar de la adoración restaurada. Entonces, sin tal vez proponérnoslo, el Señor nos ha permitido tener una miniserie acerca de la adoración. Realmente el tema es muy amplio, tendríamos muchísimos pasajes para tratar esto, pero bueno, damos gracias al Señor. Entonces dice aquí Romanos 15, verso 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hemos estado usando varios pasajes del Antiguo Testamento. Primero usamos Levítico 1, ayer usamos Malaquías, y hoy vamos a usar otro pasaje que también se escribió para nuestra enseñanza y tiene que ver con la adoración. El pasaje que vamos a usar central, sobre el cual vamos a estar meditando, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, desde el verso 20 en adelante. El pasaje tiene que ver con la restauración de la verdadera adoración. Vimos primero qué es lo que Dios espera. Dios espera que nosotros ofrezcamos sacrificios santos, agradables y perfectos. Veíamos cómo esos sacrificios representan mucho lo que es la verdadera devoción, la verdadera consagración que el Señor espera de su pueblo. Ayer vimos cómo eso que Dios espera de su pueblo a veces es profanado. Y a veces es profanado por los mismos sacerdotes de Dios. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Dios entra en tiempos difíciles. Y por eso aparece la palabra restauración en la Biblia. Porque tal vez hubo un pasado glorioso, pero ese pasado quedó atrás y ha venido un tiempo difícil. De tal manera que necesitan ser restauradas cosas que se perdieron en el camino. Por eso hoy vamos a hablar de la adoración restaurada. Amén. Amén. Entonces, este pasaje se encuentra en el contexto del libro de Reyes, donde está viniendo un tiempo muy difícil. En el reino del norte se ha puesto un rey que, representando muy claramente a sus antecesores, los reyes del norte, este rey es muy impío, el rey Acab. Pero este fue el peor de los reyes, y la Biblia dice que fue el peor de los reyes porque también tuvo la peor de las esposas, Jezabel, una mujer impía, una mujer mundana. Él se casó con una hija de uno de los reyes de las naciones vecinas, y esta mujer trajo la adoración falsa a Israel. Entonces, aquella adoración verdadera fue corrompida de una manera más generalizada. Ya venían en tiempos de decadencia, pero Jezabel llega a un punto donde la adoración al Dios verdadero, especialmente en el reino del norte, es totalmente corrompida. Entonces, ese es el contexto donde nosotros nos vamos a ubicar en este pasaje. Ahora, esta Jezabel introduce en Israel la adoración a los Baales, la adoración a Acera, y ella, en su promoción de la falsa religión, ella levanta muchos lugares de culto, y ella misma, con la comida, con la financiación del palacio, ella levanta una corte de 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. La nación estaba en un tiempo de mucha oscuridad, idolatría, perversión, porque la adoración a estos dioses no solo era algo religioso, sino que estos dioses afectaban moralmente a las personas, porque el culto a estos dioses estaba mezclado con muchas prácticas de inmoralidad, tanto que se conoce hoy en día que antiguamente estas deidades, por ejemplo, eran adoradas con un tipo de prostitución ritual, ¿sí? Había una mezcla de falsa religión, falsos dioses, inmoralidad sexual, paganismo, de lo peor que tal vez nosotros pudiéramos considerar.
Y así estaba el pueblo de Dios. Una época muy, muy difícil. Además, pues esta mujer, en su odio contra Dios, contra la verdad de la palabra de Dios, ella comenzó a perseguir a los verdaderos profetas. Exterminó el culto a Dios y persiguió a muerte a los hombres que representaban el testimonio de Dios en aquella época. Un tiempo muy difícil, hermanos. Y en esos tiempos difíciles Dios levanta a un personaje. Ese personaje se llama Elías. ¿Sí? Todos conocemos la historia de Elías. Un hombre diferente. No era un hombre muy refinado, no era un hombre muy culto. Realmente él era un profeta. Y como los tiempos eran tan difíciles, Dios necesitaba levantar un hombre muy rudo, porque necesitaba él enfrentarse al palacio, al rey, a la reina, a la corte de falsos profetas que estaban alrededor de ellos, al culto falso, a la adoración falsa y a un pueblo que había cedido su corazón a ese tipo de prácticas. Entonces, ahí en el capítulo 18, pues vamos a estar considerando este pasaje, pero el pasaje se da en un contexto, si ustedes ven en el capítulo 17, en el verso 1, donde aparece Elías, y dice el pasaje ahí, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, en medio de ese ambiente de tanta oscuridad, de tanta idolatría, de tanta mezcla, porque ustedes deben saber que cuando decimos que había el culto falso, de todos modos Israel todavía se consideraba el pueblo de Dios. Y de todos modos Israel todavía decía que creía en Jehová, pero a la par mezclaba la adoración con otras deidades paganas. Y en ese momento Elías se levanta, y él se levanta con una palabra profética. Él le dice al rey: de aquí en adelante va a haber sequía, ¿sí? No va a haber lluvia ni rocío en estos años, sino solo por mi palabra. Ayer veíamos que cuando el pueblo de Dios profana la verdadera adoración, Dios trae un juicio. ¿Recuerdan? Dios trae una maldición. Dios comienza a quebrantar al pueblo de Dios. Y aquí comienza a suceder eso. Esa sequedad que iba a suceder en aquella época representaba la sequedad espiritual en la que se encontraba el pueblo de Dios. Esa hambruna, porque toda la economía y la vida del pueblo de Israel giraba en torno al agua. La gente que vive en el campo sabe cuán importante es el campo para la agricultura. Y si no hay agua, pues el asunto se pone difícil. Y Elías viene con esa palabra delante del rey Acab. Tanto que a Elías, el mismo Acab le va a llamar el trastornador de Israel. ¿Sí? Porque por la palabra de él, pues vino un juicio serio delante de Dios para esta nación. Entonces vamos a ir ahora sí comenzando a leer los versos del capítulo 18 para ir comenzándolos a meditar. Entonces vamos a leer Primera de Reyes 18 y vamos a comenzar a leer desde el verso 20. Bueno, ahí en el 18:5 Acab estaba buscando a Elías. Se supo la historia de que no estaba lloviendo porque Elías había orado. Entonces comienzan a buscar a Elías. Y Elías desaparece casi 3 años. ¿Sí? Tiempo de sequedad y tiempo donde Dios guarda silencio. Se está buscando en todo el mundo. No está lloviendo porque Elías oró. Entonces Acab, preocupado, más que por la nación, aún por sus propios animales, él comienza a buscar a Elías. Y ahí el Señor, después de que lleva a Elías ante la viuda y todo esto, el Señor le dice a Elías: es hora de que te presentes delante de Acab. Esos 3 años nos hablan un periodo de silencio, de sequedad, de muerte, de juicio. Cuando Dios no es adorado de la manera que Él lo merece, cuando el pueblo de Dios apostata, Dios generalmente guarda silencio. Nos deja a nosotros en nuestra sequedad. No envía la lluvia, no envía sus bendiciones, no envía su palabra. Mas gracias a Dios por su misericordia que Él decide cambiar la situación. Hay tiempos donde la situación espiritual del pueblo de Dios es muy difícil, pero hay tiempos cuando el Señor dice cambiar la situación espiritual.
Hay tiempos donde las cosas están en ruinas. Hay tiempos que Dios decide restaurar lo que está en ruina. Y Dios habla a Elías y le dice: ahora ve y preséntate delante de Acab. Y ahí es donde comenzamos a leer el pasaje. Entonces Elías se presenta delante de Acab y dice el verso 17: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Acab, en su ceguera, en su necedad, en su endurecimiento de corazón, él piensa que la sequía y los juicios de Dios son porque Elías está turbando a Israel. Ayer veíamos la necedad de que a veces estamos en una situación muy lamentable y ni siquiera nos damos cuenta que esa situación es por causa de nuestra necedad y pecado. Y culpamos a otros. No, es que la culpa es de Elías por esa palabra que dio. La culpa es de fulano por esa predicación tan fuerte. Que Elías era un predicador muy fuerte, ¿no? Pues hermanos, aquí Elías le dice acá: no era yo el que estaba turbando a Israel. Sino mire lo que le responde en el 18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea, esa consecuencia, eso que estamos viviendo acá, eso es consecuencia de lo que tú y tu casa han hecho. Ustedes han dejado la palabra de Jehová. Y a consecuencia de eso ha venido un tiempo de ruina espiritual, un tiempo de sequía, de muerte, un tiempo donde Dios no nos está bendiciendo, sino pareciera que nos está maldiciendo. Y eso es bueno, hermanos, porque en tiempos donde Dios va a restaurar las cosas, debemos asumir nuestra responsabilidad delante de Dios. Debemos reconocer que tal vez hemos pecado. Debemos reconocer que tal vez no hemos hecho las cosas como Él esperaba que las hiciéramos. Tal vez hemos abandonado su palabra. Tal vez hemos abandonado la oración. Tal vez hemos abandonado la santidad. Tal vez hemos abandonado el amor hacia Dios, hacia su iglesia. Tal vez hemos abandonado la devoción personal y eclesiástica. Por eso tal vez han venido tiempos de sequedad. Por eso tal vez estamos pasando un desierto. Por eso en vez de irnos bien, tal vez nos está yendo mal. A veces es difícil que nos digan que hemos pecado. Pero cuando Dios manda o levanta personas como Elías, que tienen ese amor para confrontarnos, es porque Dios quiere que el pecador se arrepienta y vuelva a Dios. La restauración de la verdadera adoración comienza cuando comenzamos a reconocer nuestros pecados y asumir las consecuencias de ellos y pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros. Ahora mire lo que va a hacer Elías. Elías no es un perturbador, hermanos. Elías realmente es un restaurador. La palabra fuerte de Elías iba a cambiar la situación espiritual de la nación. A veces esos que no nos gustan, a veces esos que nos perturban, a veces esos que nos dicen la verdad en amor, no son nuestros enemigos, realmente son los mensajeros de Dios. Si Israel hubiera entendido eso muchas veces, no hubiera apedreado a sus profetas, no hubiera crucificado a nuestro Señor. Pero a veces el pueblo de Dios no distingue la voz de Dios. Ahora mire lo que dice Elías: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Ahora Elías, en un tiempo tan difícil, él se levanta como una voz en el desierto, hermanos. Y él hace un desafío. El problema no soy yo, dice Elías acá. El problema son los profetas que tú estás alimentando en tu mesa. Pero vamos a hacer algo.
reúne a toda la nación y lleva a tus profetas al monte Carmelo. Allí Dios va a mostrar cuál es el Dios verdadero. Allí Dios va a mostrar cuál es la verdadera adoración. Entonces Acab, presionado por la sequía y por la situación y por lo que él veía, porque él veía que Elías era un profeta de Dios, él reúne al pueblo. Dice ahí el verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías al todo el pueblo, dijo. Ahora Elías va a hacer un desafío, hermanos. Elías va a desafiar a la falsa religión con la verdadera religión. A la falsa adoración a la que había inundado Israel, la adoración de Baal y de Acera, con la verdadera adoración, que es la adoración a Jehová. Él va a desafiar a los falsos profetas delante del pueblo para mostrarle al pueblo cuál es el verdadero Dios y hacer que el pueblo pueda seguir a ese Dios. Y dice ahí Elías, verso 21. Y Elías dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces Elías, teniendo reunido a todo el pueblo, Elías exhorta al pueblo. Lo exhorta con una palabra muy clara: si ustedes piensan que Jehová es Dios, pues síganle. Pero si ustedes piensan que Baal es Dios, pues sigan a los Baales. ¿Por qué claudicáis entre dos caminos? Y aquí comenzamos a ver la situación espiritual en la que se encuentra Israel. Israel no es un pueblo fiel, no es un pueblo íntegro. Israel es un pueblo que tiene en su corazón dos pensamientos. Por un lado decían, sí, somos hijos del Dios verdadero de Jehová, pero por otro lado también participaban de la adoración falsa. No había pureza en el corazón. ¿Recuerdan que el jueves hablábamos de eso? La necesidad de que haya limpieza en el corazón para que haya una verdadera adoración. Y una de las características de un corazón limpio es que es un corazón que tiene solo un amor, solo un Dios, solo un propósito. Él no tiene dos caminos, sino que él tiene un solo camino. Y ese era el pecado de Israel. Israel decía, somos creyentes en el Dios verdadero, pero también participamos de la adoración falsa. Eso la Biblia, la historia le llama sincretismo religioso. Por un lado creemos en esto, pero también creemos en esto. Por ejemplo, cuando usted va al culto de los brujos en nuestros días tienen el altar de María, el altar del Divino Niño, tienen el altar de los dioses de las culturas africanas, tienen a Candomblé, tienen a Osiris, a no sé qué, tienen una mezcla de dioses. La religión falsa siempre es mezclada, la religión verdadera no. El problema era que ellos, por un lado, decían seguir a Dios, pero por otro lado, habían cedido ante la influencia de Jezabel. Ahora, hermanos, eso parece ser algo muy lejano, porque a veces nosotros decimos, nosotros en nuestros días no tenemos una falsa profetisa como Jezabel, ni tenemos la influencia de una religión falsa, pero muchas veces el pueblo de Dios ha caído en un estado donde su corazón está dividido y está sirviendo a varios señores. Yo me ponía a pensar, ¿qué simbolizan esos 400 profetas de Baal y esos 450 profetas de Acera? Bueno, esa idolatría antigua, falsa, en nuestros días ya no se encuentra de esa misma manera. El cristianismo de por sí abolió todo tipo de idolatría antigua. Hay una idolatría en nuestros días, pero es diferente. Pero todo lo que quite el corazón del hombre acerca de la exclusiva adoración al Dios verdadero y a Jesucristo es un ídolo. Y hoy en día existen miles de ídolos, más de esos 450 o 400 ídolos que tenía aquel Israel en aquellos tiempos. Hoy tenemos esos mismos ídolos de una manera más moderna. Podríamos decir que
Hoy existe el Baal de la lujuria. La gente vive para complacerse. Hoy podríamos decir que existe el Baal del entretenimiento. La gente solo vive para divertirse. Hoy podríamos decir que existe el Baal de la buena vida. Las personas quieren vivir bien. Hoy podríamos decir que existe otros dioses. El Dios de la autosuficiencia. Podemos vivir sin Dios y vivir para nosotros mismos. Podemos decir que existe el Dios del deporte. No adoramos al Dios verdadero, pero somos fanáticos de un equipo o de un deporte. Vivimos y nos deleitamos en eso. Podemos decir que no existe la idolatría acera, pero el Dios tal vez más grande de nuestra generación es el dinero. Vivimos por el dinero, amamos el dinero, sacrificamos todo por tener aquello que desea nuestro corazón. ¿Cuántos dioses, hermano? Una gran variedad de dioses representan el espíritu de Jezabel en nuestros días. Otros viven para comer, otros viven para complacerse, otros viven para viajar. ¿Cuántos dioses tiene nuestra generación, no? Hay cosas tan absurdas, pero yo conozco muchachos que su vida es una moto. Carreras de moto, la mejor moto, andar con los que andan en moto. Ese es su Dios. Otros el Dios del vicio, del alcohol, de la droga, del sexo. ¿Cuántos dioses, hermano? El estudio. Acabé esta profesión, me estoy estudiando para hacer esta otra profesión y tengo este otro cartón y tiene 50 años y quiere seguir estudiando. ¿Y saben qué es lo peor, hermano? Que ese que tiene 50 años estudiando no puede ir a una reunión porque está estudiando. No puede ir a la reunión de oración porque está estudiando. No puede servir a Dios porque está estudiando. Entonces el estudio, que es algo aún podríamos decir bueno, normal, se volvió su Dios. C.S. Lewis si bien lo decía, nuestro corazón es una fábrica de dioses. Sin darnos cuenta podemos hacer de las cosas más normales un Dios, un hijo, una hija, una relación, un trabajo, unas propiedades. Todo eso, si nosotros no velamos, se puede convertir en un Baal para nosotros. Y abandonamos a Dios. Este pueblo, a veces, hermano, ese corazón mezclado es algo tan sutil que a veces no es tan visible. Porque a veces, como decíamos ayer con los hombres, como no matamos, como no robamos, como no violamos, nos creemos buenos. Pero cuando examinamos en lo profundo de nuestro corazón, hay cosas que compiten con Dios. Y Elías les decía: hermanos, pueblo de Dios, si Jehová es Dios, síganle, sírvanle, ámenle, búsquenle de todo su corazón. Ahora, si eso otro que compite con Dios es Dios, entonces entréguense a eso. Porque Dios no quiere, hermano, Dios no quiere de nosotros que nosotros compartamos en nuestro corazón o que nosotros tengamos en nuestro corazón otros dioses. Él preferiría, ayer lo leíamos y se sonaba fuerte, prefiere Dios que se vayan y adoren a Baal, pero no estén en ese camino intermedio. ¿Te has leído Apocalipsis? Ojalá fueras frío o caliente, pero a los tibios yo los vomito de mi boca. Dios prefiere que seamos o sí o no, hermanos. Dios no quiere que claudiquemos en dos caminos, un pie acá y un pie allá. Cristiano el domingo en la mañana, mundano el domingo en la tarde, y el lunes y el martes, y el jueves se acuerda que es cristiano. Y el viernes vive igual como el mundano. Hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere que realmente nos decidamos. Ayer leíamos esa palabra, por Él. Y uno dice: pero ¿por qué Dios es tan celoso?
Hay un ejemplo que Dios usa mucho en el Antiguo Testamento y es el ejemplo de una relación matrimonial. Usted piense como hombre, o usted también como mujer, en una mujer, en una pareja que se le acerque y le diga: yo te amo y yo quiero casarme contigo, pero también amo a otro hombre. ¿Usted qué pensaría de una mujer que le diga eso a usted? Yo estoy dispuesto a entregarme todo por ti, le dice él a ella, pero tengo otras 2 mujeres con las que también quiero estar. ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Usted aceptaría una relación así? Bueno, Dios no la acepta. Hoy en día se ha llegado el colmo donde la gente acepta relaciones así, pero Dios no acepta eso. Y Dios compara su relación con su pueblo como un esposo con una esposa. Y Él no quiere que su esposa sea infiel. Él no quiere que su esposa se prostituya con otros dioses, hermano. Y a veces nosotros somos así. Participamos de prostitución espiritual. Amamos a Dios, pero a la vez nos acostamos con otros dioses. Por eso, hermanos, Dios no puede bendecir a su pueblo a veces. Porque mientras su pueblo viene y le canta y le adora, su corazón está lejos. Amando, llorando, sufriendo por otras cosas que no tienen que ver con la eternidad, con Cristo y con el reino de Dios. En un tiempo así, hermanos, no puede haber restauración. La restauración comienza cuando Dios comienza a derribar nuestros ídolos y comenzamos a amarle y a seguirle fielmente. Santiago decía que es el mismo contexto de lo que está diciendo Elías. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Él llega a la reunión y dice: sí, amén, aleluya, y sale. Pero como su corazón tiene 2 amores, él no hace nada de lo que quiere. Él es inconstante. Él parece un creyente, pero a veces parece un incrédulo. A veces ora como creyente, pero actúa como incrédulo. Habla como creyente, pero vive como incrédulo. Tiene 2 realidades. Jesús dijo: es imposible, hermanos, servir a 2 señores. O amamos a uno y deshonramos al otro, o al contrario. Cuando hay esa dualidad, hermanos, somos muy inestables. Estamos un domingo, desaparecemos 15 días. Oramos hoy, no oramos mañana, ni pasado mañana. Hay una inestabilidad. ¿Por qué? Porque hay dioses que comparten o luchan el lugar que solo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Dios nos libre, pero Él nos llama. ¿Qué quieres seguir? ¿Quieres seguir al Dios verdadero o qué quieres seguir? Los Baales. Escoge, le decía Elías al pueblo. Si Dios es verdadero, síganle. Si realmente hay otros dioses, síganlos. Yo ayer decía unas palabras muy fuertes con los hombres, pero son muy ciertas, hermano. El camino del Señor es estrecho, pero conduce a la vida. Pero también hay otros muchos caminos. Pero usted no puede seguir los 2 caminos al tiempo. O escoge seguir al Señor, o escoge vivir para el mundo. O escoge vivir para Cristo, o escoge vivir para el diablo. O escoge vivir para las cosas que son del Espíritu, o se entrega a los deseos de su carne. ¿Qué camino va a escoger usted, mi querido hermano y hermana? Pocos son los que escogen el camino estrecho, pero esos van a llegar a la vida. Entonces dice Elías: ¿hasta cuándo? Esa frase, hermanos, ¿hasta cuándo? O sea, lleváis mucho tiempo así. Lleváis mucho tiempo así. ¿Cómo sigues viviendo por tanto tiempo de la misma manera? ¿Hasta cuándo? A veces nosotros creemos que tenemos todo el tiempo. No lo tenemos.
Y cada tiempo es una oportunidad que Dios nos da y de la cual nos va a pedir cuentas, hermano. Hay algunos que se burlaban y le decían al apóstol Pedro: "Oh, pero él dijo que venía desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no ha venido?" Porque les está dando tiempo para que se arrepientan, decía Pedro. Pero llega un momento donde el Señor te va a decir: ¿hasta cuándo vas a jugar conmigo? ¿Hasta cuándo vas a tomar en serio mi palabra? ¿Hasta cuándo vas a decidir consagrarte y buscarme verdaderamente? ¿Cuánto tiempo más piensas perder? Oh Israel, 3 años de sequía y aún así no se arrepienten. 2 años de pandemia y uno encuentra que muchos siguen viviendo la misma vida superficial, carnal y mundana que tenían antes de una prueba tan seria. No entendimos la lección. A veces Dios nos está corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y no entendemos que Dios nos está llamando al arrepentimiento. ¿Hasta cuándo? ¿Claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Ellos ya llevaban muchos años, hermano, en esa situación. Y dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Era un pueblo mudo. Era un pueblo seco, frío, indiferente. No reaccionaba. Ni siquiera ante semejantes palabras reaccionaba. A veces la dureza es tal, hermano, que pareciera que no se reacciona. Pero bueno, Dios todavía tiene ahí un embajador en medio de eso. Un Elías que va a hacer que se restauren cosas que se habían perdido. Entonces dice ahí el 21: y no respondía palabras. Dios esperaba que ellos respondieran, hermanos. Ayer leíamos, y lo vamos a volver a leer, ahí en Malaquías 2, verso 2, cómo definitivamente Dios espera que nosotros respondamos, hermano. La palabra de Dios no es solo informativa, mucho menos tiene el fin de entretenernos. Porque hay gente que va el domingo a una reunión o entre semana a una reunión y se acostumbra tanto a ir que parece que el que está al frente hablándole solo lo está como entreteniendo por un tiempo, pero la persona sigue viviendo su vida. Hermano, la palabra de Dios tiene el propósito de transformar. O sea, tiene el propósito de cambiar. Y Dios espera que nosotros respondamos positivamente a su palabra. Dios espera que cambiemos. Miren lo que leíamos ayer con los hombres. Malaquías 2, verso 2 dice: si no oyeres, y mire esta frase, y si no decidís de corazón. Y mire lo que dice al final: porque no habéis decidido de corazón. O sea, Dios quiere que su pueblo se decida. Dios quiere que su pueblo se ponga o a favor o en contra. ¿Sí? Lutero decía una frase que a mí siempre me la recuerda en pasajes así. Él decía: los hombres de Dios deben hablar tan firmemente al pueblo de Dios que el pueblo de Dios o obedece la palabra que está oyendo, o el pueblo de Dios nos apedrea en rebelión a la palabra que están oyendo. O creemos o resistimos. No hay 2 caminos, hermano. Y Elías esperaba que este pueblo decididamente tomara un cambio. Hermanos, hay momentos donde necesitamos hacer cambios. Y cambios verdaderos, cambios contundentes, donde realmente necesitamos decidirnos por Jehová. Esos momentos, hermanos, son momentos divisivos en la vida cristiana. Son momentos de determinar. De ahí se marca el futuro o el descenso en nuestra vida cristiana. A veces Dios nos habla claramente cuál es nuestra situación, cuál es nuestro pecado y lo que debemos de hacer. En ese momento debemos tomar
decisiones por causa del Señor. Recuerdo un día estaba predicando en un campamento para jóvenes. Yo hacía un llamado a los hermanos a consagrarse decididamente por el Señor. Y fue tan precioso ver que después de esos días me encontré algunos jóvenes que estuvieron ese día. Me decían, ¿sabe qué, hermano Pablo? Ese día cuando yo escuché la palabra, yo salí del lugar de reunión. Fui a mi cuarto, oré y escribí esto. Sacaban una hoja. Los hermanos decidían, escribían ahí en la hoja. Hoy, decididamente, delante del Señor, decido abandonar este pecado. Decido abandonar esta relación. Decido entregar mi vida enteramente a Cristo. Decido cambiar esto que el Señor me ha mostrado que es desagradable a Él. Dios pone el querer y el hacer, pero Dios espera que su pueblo se posicione por Él, hermanos. Y digamos, así como decían los jóvenes, hoy, Señor, tú me hablaste de esto, yo lo he entendido por tu palabra. Quiero cambiar eso en mi vida, Señor. Voy a trabajar ahora en esto, en serio, Señor. Dios espera eso de su pueblo. Cuando Él habla, hermanos, Él espera que su pueblo tome posesión. Ahí, hermanos, es donde comienzan a restaurarse las cosas. Si nosotros seguimos en lo mismo, haciendo lo que hemos venido durante muchos años, despreocupada y descuidadamente, no van a haber cambios en la adoración verdadera. La adoración va a seguir siendo fría, muerta, estéril en medio nuestro. Porque eso ha sucedido, hermanos. En muchos lugares donde las reuniones, la predicación, el evangelio, la adoración, la vida de iglesia se volvió fría, hermanos. Los hermanos se volvieron indiferentes. Los hermanos se volvieron descuidados. Porque los altares de su corazón están llenos de ídolos. Pero es tiempo de restaurar las cosas, hermanos. Dios espera que nos decidamos, hermano. Sigamos ahí en Reyes. Dice, y el pueblo no respondía palabra. Que algo que me parece impactante como un paréntesis a lo que estamos viendo, hermano, es la situación de Elías. ¿Cuántos se necesitan Elías en nuestros días? Elías se está enfrentando, hermano, a los reyes de su época, que eran sanguinarios, crueles, perseguidores e idólatras. Y él se está enfrentando a una nación endurecida, hermanos. Y aún así Elías se levanta con una osadía admirable, con un fervor, con una obediencia, con una consagración, dispuesta a enfrentar todo el ambiente adverso. ¿Cuántos se necesitan Elías en nuestras iglesias, no? ¿Cuántos se necesitan Elías que estén dispuestos a enfrentar aún la situación superficial, mundana y tibia del pueblo de Dios? ¿Cuántos se necesitan Elías que puedan confrontar al pueblo? ¿Cierto? ¿Saben por qué Elías era tan firme? Él mismo lo decía en el capítulo 17. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. A veces parece que la tentación es mucha, hermanos. A veces parece que la influencia del mundo es aplastante. A veces parece que la frialdad del pueblo de Dios es devastadora. Pero, hermanos, si nosotros vivimos en la presencia del Señor, el Señor nos va a dar fuerza. El Señor nos va a dar firmeza. El Señor nos va a dar ánimo. El Señor nos va a dar fuerza para luchar aún contra toda la oposición que nos enfrentemos. Esa presencia donde encontramos palabra, vida, gozo para enfrentar la adversidad. Si nosotros aprendemos a vivir diaria y constantemente en la presencia del Señor, con Dios, aunque enfrentemos al mundo completo, somos la mayoría y vamos a vencer. Amén. Ahora, miren lo que dice Elías ahí en el verso siguiente, en el 22. Dice, Elías volvió a decir al pueblo. O sea, Elías habló, el pueblo cayó. Elías vuelve a hablar. Y dice,
solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Tremendo, ¿no? Porque Elías dice, o sea, pónganse de parte de Jehová si Él es Dios, pónganse de parte de Baal si ellos son dioses. Y nadie respondió. Dice Elías, solo he quedado yo. Más adelante Pablo nos dice que no, si habían otros, solo que estaban escondidos en cuevas, atemorizados. Porque hermanos, cuando el ambiente se vuelve tan hostil, a veces los verdaderos hijos de Dios se esconden. No se esconda, mi hermano. No tenga miedo. No tenga miedo de ser menospreciado, no tenga miedo de ser aborrecido, no tenga miedo de ser criticado por la causa del Señor. Es tremendo, a veces el ambiente es tan difícil que hasta la misma iglesia critica cuando un hermano se quiere consagrar. Cuando un hermano quiere servir a Dios, a veces hasta la misma iglesia, en su oscuridad espiritual, hasta se opone a eso. Pero hermanos, sea valiente, salga de la cueva. Diga, yo también estoy de parte de Jehová. Yo también estoy por el Señor. ¿Sí? Ahora, hermanos, eso que está diciendo Elías nos muestra cómo definitivamente él tenía un corazón muy centrado. Su corazón estaba buscando agradar a Dios. Elías hubiera podido tomar una posición muy intermedia. Bueno, si ustedes quieren seguir, bueno, Dios es bueno, Dios les va a bendecir, Dios tiene misericordia. O Elías podría decir, yo me voy. Dios me ha sustentado en el desierto, Dios me ha sustentado con los gentiles, Dios me ha sustentado yo no necesito este pueblo. ¿Para qué me voy a ganar problemas con este pueblo exhortándolo? ¿Para qué voy a...? Pero Elías, ¿saben qué, hermano? Elías dice lo que Pablo decía. Si buscara agradar a los hombres, ciertamente no sería siervo de Dios. A veces necesitamos oponernos a los hombres, hermano, por amor a Dios. A veces necesitamos que morir a lo que van a decir los hombres, a la persecución de los hombres, al descrédito de los hombres, si estamos por la causa del Señor. Entonces ahora Elías, como él ve la situación, él va a hacer el desafío público. Dice ahí en el verso 23, dásenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Elías hace un desafío público. Ustedes levanten un altar, pongan sus sacrificios, diciéndole a los Baales, ¿no? A los profetas de los Baales. Y si Baal es Dios, que descienda fuego. Yo también voy a levantar un altar. Si Jehová es Dios, que descienda fuego y que consuma el sacrificio. Y toda la gente dijo, está bien, vamos a poner a prueba a Dios y a los dioses falsos. Entonces comienzan los falsos profetas. Todos conocemos el pasaje, ¿no? Ellos comienzan a hacer todos sus rituales y todo su mecanismo de adoración profana y no desciende fuego del cielo. Elías comienza a burlarse de ellos y les dice, no, ya, pero tal vez sus dioses están ocupados, y comienza... Elías era muy desafiante, hermanos. No, o sea, a mí me parece Elías una persona atravesada. ¿Sí? Y ellos pasaron todo el día hasta las 3 de la tarde gritando, se laceraban y no sucedía nada. ¿Por qué, hermanos? Porque la falsa religión no puede producir cosas buenas. Así de sencillo. La falsa religión puede tener activismo, show, éxtasis, gente gritando, corriendo, pero no produce verdadero fuego del cielo. Entonces aquí comienza al tema donde queríamos llegar, la restauración del altar. Porque estamos hablando de restauración de adoración. Y dice el verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó.
¿Cuántos se necesitan hombres que influencien a otros? Que les digan, venga, acerquémonos al altar de Dios. Y dice Elías, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Miren esa frase, hermanos. Esa frase corta describe la situación espiritual de aquellos días. Arruinado puede significar muchas cosas. Puede significar que llevaba mucho tiempo sin ser usado. Puede significar que estaba roto. Puede significar que estaba desbaratado. Puede significar que estaba descuidado, abandonado. Años de descuido, de apatía del pueblo de Dios hacia el altar de Jehová. Y a veces uno se da cuenta que la situación de Israel en aquellos tiempos a veces es la situación de la iglesia en nuestros días. ¿Qué representa ese altar, hermanos? Ese altar representa muchas cosas, hermanos. Estos días hemos hablado tanto del altar, pero ese altar principalmente representa la verdadera adoración. No hay una adoración verdadera a Dios, y lo que hay está en ruinas. Leonard Ravenhill decía eso, y lo mismo decía David Wilkerson, profetas de Dios de la nación de Estados Unidos en el siglo pasado. Ellos decían, basta mirar la reunión de oración para ver cómo está el altar de Dios. Solo con eso ya uno puede ver más o menos el estado espiritual de la iglesia. Hermanos, no hay oración, no hay devoción, no hay consagración, no hay lectura de la palabra, no hay santidad, no hay sacrificio, no hay servicio. En muchos lugares el altar está arruinado. Muchos hermanos que no saben ni siquiera lo que es eso, servicio, trabajo. Ayer hablábamos con los hombres y lo leían hoy. Jehová es glorioso y su nombre es alabado en toda la tierra. Hay hermanos que hoy en día están muriendo por la causa de Cristo, literalmente dando su vida. Hay otros cristianos que literalmente lo máximo que hacen es ir un domingo a sentarse. No oran ellos, no oran con sus familias, no se dedican al estudio serio, constante de la palabra de Dios, no leen buenos libros cristianos, no evangelizan a nadie. Cristianos que dicen que tienen nombre, que están vivos, pero en realidad están muertos. Tal vez, hermano, usted pueda decir, hermano, no es la situación de acá. Y si no es la situación de acá, gloria a Dios. Me sentiría muy alegre por eso. Pero ¿saben qué les voy a decir, hermano? Es la situación de muchos lugares, de muchas iglesias y de muchos ministerios. Si nosotros tal vez estuviéramos en otra situación, el mensaje sería diferente. Pero en nuestros días, la iglesia ha caído en un estado de decadencia, hermanos, donde las iglesias se están petrificando, muriendo. No hay jóvenes consagrados. Nuestros hijos están yendo al mundo. No estamos evangelizando. Llevamos años sin bautizar personas. Llevamos años siendo los mismos, o menos en algunos casos. El altar está en ruina, pero Dios puede restaurarlo, hermanos, porque vamos a hablar de restauración. Elías podía decir como el apóstol Pablo en aquellos días: no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Terrible tiempos así, ¿no, hermanos? Donde la gente no entiende, no busca a Dios. La gente solo va a buscar a Dios, no por lo que Dios es, sino por lo que Dios les ofrece. Solo buscamos a Dios por las bendiciones, por el milagro, por la sanidad, pero no seguimos a Dios por lo que Él es. Él es digno de toda gloria, hermanos. Él es digno de todo honor y de todo amor. Entonces mire lo que hizo Elías.
Dice, y él arregló el altar. Hermanos, en tiempos así necesitamos restaurar el altar. Esas piedras destruidas, esas piedras quemadas, eso que está desordenado necesita restaurarse, hermanos. Sin un verdadero altar no hay verdadera adoración. Y en tiempos donde se ha pasado días tan difíciles, se necesita restaurar el altar. Y dice ahí el verso 31: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Este altar era compuesto, aquí nos dice la palabra, por 12 piedras, conforme a las tribus de Israel. ¿Saben qué significa eso? El altar representa la adoración corporativa del pueblo de Dios. Y la restauración, mi querido hermano, representa el trabajo de todo el pueblo de Dios. Usted vaya y lea los profetas y los libros que hablan del tiempo de restauración. Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Saben qué decían esos libros? Y todo el pueblo, como un solo hombre. O sea que Dios desea que todo el pueblo se involucre en la restauración de su altar. Incluye cada una de las piedras que hacen parte de ese pueblo. El trabajo de una iglesia, hermanos, nunca puede recaer sobre los hombros de un hombre, o de dos hombres, o de una familia, o de dos familias. Todos somos responsables delante de Dios. Todos, hermanos, aquí no hay uno. El único que podría ser excluido de esa responsabilidad es aquel que está pero no está. O sea que tal vez que no es un creyente. Allá siempre los hermanos se acercan a veces, hermanos miembros de la iglesia. Ya estoy cambiando un poco el lenguaje para que los hermanos aprendan a hablar bien. Entonces ellos comienzan a decir, hermano, es que ustedes aquí no. Es que ustedes aquí no. Entonces yo siempre les respondo, hermano, está hablando equivocado. Nosotros. No se trata de usted o de aquellos dos o aquellos, no. Se trata de nosotros. Se trata del esposo, claro, pero también se trata de la esposa. Y también de los hijos. Se trata de los hermanos mayores, sí, pero también se trata de los jóvenes. Se trata de todos, hermano. Todos somos responsables delante de Dios por el estado actual de nuestra vida cristiana y de la vida de iglesia que llevamos. La restauración es cuando Dios comienza a despertar el corazón de todos. No solo de uno y dos. Uno va a ser por allá un profeta en el desierto. Pero cuando Dios restaura a todos, su verdadera adoración es restaurada. Entonces dice, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Hermanos, aquí vamos a ver una cosa. Solo Dios puede hacer que del fuego del cielo descienda fuego santo. Pero no es nuestra responsabilidad edificar el altar. Es nuestra responsabilidad preparar el animal. Es nuestra responsabilidad traer la leña. Hay cosas que Dios hace, hay cosas que hacemos nosotros. Porque algunos cristianos, no sé si sea la situación acá, pero yo voy a algunos lugares donde uno sabe que la situación está mal y los hermanos dicen, sí hermano, pero Dios hará. No hay que preocuparnos porque Dios hará. Claro, hermano, Dios hará, pero ¿con quién? ¿A través de quién? ¿Por medio de quién? ¿Sabe cómo nos llama Dios a nosotros, hermanos? Colaboradores.
O sea, Él nos involucró. Hay cosas que Dios hace, hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Primera de Corintios dice así: Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cuál es la idea de Pablo? Pablo trabajó, Apolos trabajó, y en algún momento Dios bendijo ese trabajo y dio crecimiento. Hermanos, si nosotros queremos que Dios intervenga, necesitamos poner las manos en el arado. Necesitamos sacar tiempo, disposición, involucrarnos, trabajar arduamente. Tal vez Dios se compadezca de nosotros y envíe bendición a nuestras obras. Tal vez Dios se compadezca de nosotros y responda a nuestras oraciones. Tal vez Dios se compadezca de nosotros y unja la predicación de la palabra y la predicación del Evangelio. Pero necesitamos trabajar esperando que Dios envíe fuego santo del cielo. Necesitamos restaurar el altar caído. Si el altar caído es la oración, necesitamos volver a orar. Si el altar caído es la falta de santidad, necesitamos comenzar a consagrarnos y buscar la santidad en nuestra vida personal, familiar y como iglesia. Si la lectura de la palabra está arruinada en nuestra vida, necesitamos restaurar nuestros tiempos de devocional y estudio constante de la palabra. Si tal vez llevamos años sin evangelizar, deberíamos comenzar a pensar lo importante de comenzar a predicar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Quizá Dios se compadezca de nosotros y envíe fuego del cielo. Yo pienso, hermanos, no es que Dios no quiera. El principal. ¿Ustedes creen que este celo proviene de Elías, hermano? Este deseo proviene de Dios mismo. Elías va a decir: Señor, respóndeme para que ellos sepan que eres tú el que me ha puesto a hacer esto. O sea, Dios quiere bendecir, hermanos, pero necesitamos restaurar el altar. El altar a veces está arruinado en nuestra casa, ¿no? En nuestra vida personal. A veces la iglesia misma no hay altar. Pero si nosotros traemos la madera, ponemos las piedras, preparamos en el animal, Dios puede bendecir eso, hermanos. No se desanime. Mire lo tremendo que hace Elías. ¿Saben qué hace Elías, hermano? Cava una zanja alrededor del altar. ¿Para qué? Para echarle agua, hermanos. Y usted sabe que si usted va a prender una fogata, usted va a encender un fuego, usted lo que menos le echa es ¿qué? Agua. ¿Por qué Elías coge 1, 2, 3 y varias veces y le echa agua al altar? Porque no importa el tiempo que hemos vivido, no importa las cosas que han pasado, no importa que el mismo diablo, la carne y el mundo ha querido apagar el altar de Dios, Dios es poderoso para encenderlo nuevamente. Dios es poderoso para hacer descender fuego del cielo. Dios no está limitado por nuestras imperfecciones. Dios no está limitado por la mundanidad que hemos vivido, ni los pecados pasados que tuvimos. Dios puede en un momento cambiar la situación para su gloria y hacer descender fuego santo, hermanos. Este pasaje nos llena de esperanza. No importa todo el agua que se le ha lanzado al altar, Dios puede encender el fuego santo en medio de nosotros, hermano. Él lo puede hacer.
Yo he visto tantas personas que uno decía, no, eso ya no hay oportunidad. Recuerdo mucho un caso, hace poco bautizamos a esa mujer. Una mujer rebelde, hostil, casi una Jezabel, hermanos. Su esposo quería buscar del Señor y se le oponía, y se le oponía, y se le oponía. Le impidió por muchos años congregarse, una mujer difícil. Pero cuando venían los problemas se acercaba. Oh, hermano, es que yo quiero buscar del Señor, Orábamos por ella, la ayudábamos y se apartaba otra vez y se endurecía otra vez. Al mundo, al trago, al pecado. Yo sentía que ella se burlaba de nosotros, hermano. Cada vez que le pasaba algo, ahí sí venía que oráramos. Pasó una situación, porque es que Dios, cuando los hombres, Dios quita la lluvia. Se acercó un día y me dijo, hermano Pablo, ya no fue a la casa, por Facebook me escribió, hermano Pablo, necesito ayuda. Y yo de verdad tengo que reconocer que yo ya no tenía fe. Yo apenas vi el mensaje ni lo respondí. A los días me volvió a escribir. Vi el mensaje y dije, Entonces yo le dije, yo no tengo tiempo, ahorita estoy un poco ocupado, pero te voy a dar el contacto de mi esposa. Yo quería sacármela, que ya cansado, ya, sin fe. Y le dije, amor, por ahí me escribió fulana, ahí leí tu contacto por si de pronto. Bueno, fue a la casa después, hermano, ¿y sabe qué? Dios envió fuego del cielo y cambió esa vida. Hoy en día usted la ve, hermano, es una mujer totalmente nueva. Dios cambió la dureza, Dios quitó sus pecados. Usted la viera, nomás usted la ve, hermano, usted siente un corazón nuevo, alegre, vivo. Para Dios no es imposible, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. No perdamos la fe, hermanos. No perdamos la esperanza. Dios puede levantar cualquier vida. Y dice el verso 36, perdónense que me estoy alargando, hermanos, no sé a qué horas comencé. Normalmente solo predico 2 horas y 2 horas y media, entonces no se preocupen, ya voy terminando, hermanos. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Qué frase, hermanos. Y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Esto no era un capricho de Elías, hermanos. Hay cosas que realmente son la voluntad de Dios. Yo a veces tengo que reconocer que a veces yo tengo mucho miedo, hermanos, en muchas cosas. A veces el Señor nos pone a hacer unas cosas y digo, Señor, esto comienza la gente a criticar, comienza la gente a murmurar, comienza la gente a cuestionar, comienza uno a enfrentarse a la oposición. Uno a veces dice, Señor, pero a veces he hecho esta oración, Señor, si esto es tuyo, Señor, que la gente pueda ver, Señor, que no es un capricho nuestro, sino que realmente es tu voluntad. Calla las críticas, Señor, y muestra tu gloria para que los hombres se vuelvan a ti. Hermano, y cuando algo es la voluntad del Señor, no hay pierde, hermanos. No hay pierde. Así el mismo infierno se levante. Cuando algo es la voluntad de Dios, no hay pierde, hermanos. Dice el 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Saben qué, hermanos? Lo más importante no era el altar y el fuego que iba a caer ahí. Lo más importante era el corazón de ellos. Ese era el verdadero altar que Dios quería restaurar. Él quería volver el corazón de ellos para Dios. Elías no está ahí por hacer un espectáculo. Elías no está ahí para atraer los ojos del pueblo hacia él. Elías está ahí para que los hombres vean la gloria de Dios y vuelvan su corazón a Dios. Mire lo que sucedió, hermanos.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Qué momento tan maravilloso, ¿no, hermanos? Qué momento tan glorioso. Fuego del cielo había caído. Ellos se dieron cuenta que realmente Dios era el Dios verdadero. Los ídolos realmente nada son, dice la Escritura. Hermanos, nosotros tenemos un Dios que es el Dios verdadero. A veces se nos olvida eso. A veces se nos olvida que Dios es Dios, hermano. A veces se nos olvida que resucitó a su Hijo de los muertos. A veces se nos olvida que nos dio vida eterna. A veces se nos olvida que nos espera la eternidad. A veces se nos olvida que Él creó todas las cosas para gloria de su nombre. A veces se nos olvidamos que servimos a Dios, hermano. Parece que los ídolos son tan grandes, tan poderosos, y se nos olvida quién es Dios. Ahora el pueblo al ver esto dice: realmente Jehová es Dios. Generalmente, hermanos, cuando restauramos el altar de Dios, Dios manifiesta su gloria. Hermano, yo se lo puedo decir a la luz de la palabra y también por la experiencia. Cuando restauramos el altar de la oración, comenzamos a ver la gloria de Dios. Cuando restauramos el altar de la consagración, comenzamos a ver la gloria de Dios. Cuando restauramos el altar de la santidad, comenzamos a ver la gloria de Dios. Cuando restauramos el altar del servicio, hermanos, comenzamos a ver la gloria de Dios. Termino con un pasaje del Nuevo Testamento. Yo creo que no tenemos tiempo para leerlo todo, pero la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, vamos a leerlo así sea rápido, solo quiero citar un pasaje, pero no quiero citarlo de memoria y de pronto descuidarme. Apocalipsis 2, verso 2. La iglesia de Éfeso, de las iglesias que fundó Pablo, fue la corona de su ministerio, la principal iglesia de Asia. De ahí Pablo hizo un centro misionero para toda la región. Fundó iglesias, envió misioneros. Fue la iglesia, después de Jerusalén y Antioquía, que eran las iglesias dos más fuertes, Éfeso ocupó un lugar principal en la historia de la iglesia primitiva. Después Pablo deja pastoreando como anciano en Éfeso a Timoteo. Después viene el apóstol Juan. Bueno, eso se volvió un centro grandísimo de la obra. Una iglesia que tuvo un avivamiento al comienzo. Una iglesia que tuvo muchos frutos. Pero llegó un tiempo de decadencia. Dice ahí en Apocalipsis 2:2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Una iglesia con obras, fe, paciencia, trabajo arduo. Hermano, esa iglesia no es el fruto de Pablo, era el fruto del trabajo de Dios con todos los santos. Una iglesia muy gloriosa, porque uno sabe, hermanos, que cuando la iglesia crece, o cuando el ministerio crece, o cuando Dios está haciendo algo, realmente no es suficiente uno o dos, se necesita el trabajo de toda la iglesia. Y el Señor reconocía eso, pero pasó algo, hermanos. Esa iglesia que era tan gloriosa, hermanos, tan fuerte, cayó en un estado de decadencia. Y dice el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ese altar que antes era vigoroso y que servía para la gloria de Dios, se perdió. ¿Y qué se hace en un tiempo donde se pierden las cosas? Donde se pierde ese primer estado, o esa primera posición, o ese primer amor. Volvemos al asunto de restauración.
Y dice el Señor ahí el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Saben qué significa eso? Restauren las obras que antes tenía el altar. ¿Qué tenía antes el altar? Trabajo arduo, paciencia, fe, sufrimiento, por amor al nombre del Señor. ¿Qué le está diciendo el Señor? Restauren el altar. Restauren el altar. Dice, haz las primeras obras. A veces, hermano, nosotros a veces tenemos un pasado tan glorioso, ¿cierto? Ay, hermano, es que antes, cuando me convertí, la iglesia era la iglesia. Y como que eso se perdió, hermanos. ¿Qué es restaurar el altar? Volver a aquellas primeras obras. Mire el libro de Hechos, cuáles fueron las primeras obras de la iglesia. Y tratemos de caminar y restaurar esas obras. Así la adoración del Señor en medio nuestro va a ser restaurada. Hermanos, yo le doy muchas gracias al Señor, porque aunque no estaba entre nuestros planes poder estar con ustedes estos días, creo que en los de Dios sí. Y espero que la palabra que el Señor nos ha permitido compartir podamos meditar, orar y podamos restaurar aquellas cosas que tal vez el Señor ha estado hablando al corazón de cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias por su paciencia, por a los hermanos que nos abrieron tan amorosamente la comunión para recibirnos y tenernos en estos días. El Señor les recompense grandemente su servicio por la causa de Cristo.